Pues Bestiario nació casi a la vez que los míos fíos, cuando David Guardado, que él era mi pareja y yo fuimos padres, y dimos cuenta de la carencia de la música familiar, pero un lado, la música familiar, la música para escuchar el padre y el fío, ¿no? y disfrutarla, pero otro lado, la música fecha en asturiano para guajes, porque desde Xentiquina y Xeliquín apenas hay referencias, y entramos a maquinar así un disco y queríamos que fuera un disco un coral con muchos artistas y grupos de aquí de Asturias, y hicimos una lista, entrugámosllos y dijeron que sí, y ya van tres, ¿no? 3 bestiarios. Pues los animalinos, porque una cosa que no queríamos era que los grupos hicieran un estilo diferente a su música, ¿no? Por el hecho de que fuera un disco para guajes, y queríamos que fueran fieles a su estilo, pero claro, tenía que haber algo que conectara con los niños, y entonces pensamos animalinos, que ya algo que preste mucho, ¿no?, a los guajes. Bueno, en el mío caso particular, yo tengo la suerte de desentorcar toda la mi vida personal y laboral en asturiano, entonces ye da que normal, pero todo lo que sea hacer visible el asturiano como algo normal, creo que puede llegar mucho más allá, ¿no? Y viendo la bayura de grupos que hay en el grupo con estilos diferentes, ¿no? Que no es simplemente la gente que a lo mejor hacemos la nuestra labor musical en asturiano siempre, sino que hay grupos que participen en Bestiario que normalmente pues, pueden cantar en castellano, que pueden cantar en inglés, entonces por el fecho de que lo faigan en asturiano puede llegarse a mucha más gente, ¿no? Muchos más nenos, sobre todo, que son los que tienen que recibir esa cultura nuestra. Muchos, hay un poquillín de todo, hay folk, jazz, rock, pop, indie pop, qué sé yo, y grupos, son 30, desde Dixebra, Nacho Vegas, FMM, Los Sone, San Jerónimo, LR, Paulino de la Playa, La Bontourné, el Copula Manzana. Yo creo que hay un buen listado representativo de lo que se fai anguaño na música asturiana. Que, bueno, yo desde el punto de vista mío, que participé en cada uno de los bestiarios con 3 grupos diferentes, y es cierto que los 3 facemos labor en asturiano, ¿no? Entonces, bueno, ya solo el fecho de que te llamen para participar en un proyecto de este tipo, que tengas que hacer una canción a costa fecha dedicada a un animalín, que a lo mejor y algo que a nosotros suponemos un reto también, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hacer música para un público más adulterado, no tan infantil, ¿no? Pero sí nos presta porque además generacionalmente venimos de medrar con Xeliquín, con Xentiquina, y casi hasta que no llegó Pop Piquiñín o Bestiario, pues no hubo ese relevo generacional de poder tener material en asturiano fecho para nenos. Y lo importante de esto es que encima llegue con grupos actuales, ¿no? Con grupos que, lo que decíamos antes, que en Guaño están funcionando y que pueden llegar a mucha gente. Hombre, yo creo que el pop porque es un género musical muy directo, muy sencillo, muy limpio, y pegadizo, tiene estribillo, pero lo que pasa así en plan fiestero, yo diría el rock y el folk, porque el espíritu y más, no sé. Fue muy sorprendente, para soltarse la melena, ¿no? Pero bueno, por ejemplo... Fue muy sorprendente el fecho de decir, pues, los temas que yo trabajé, por ejemplo, que estaban más enfocados a lo mejor a una didáctica o a una teatralización, y que tenían unas letras pues muy denses que a lo mejor para el público infantil igual eran demasiado contundentes, y en cambio pues aprendieronles de reu rápidamente, y temes que igual pensabas que pasaban un poco de llargo, así como un poco movida fiestera, y convirtiéronse en hits, ¿no? Como Loricio de Nacho Álvarez, o decir, hay verdaderos temazos en los discos del Bestiario. No, pero los guajes son muy agradecidos para la música. Yo creo que cualquier género musical presta ellos.